Intentaron jugar con fuego, y ahora les vamos a demostrar por qué no deberían interferir con nosotros. Así se expresó el Cártel del Noreste en Nuevo León como respuesta inmediata a la agrupación conocida como La Chapiza, después de que estos últimos ejecutaran un ataque contundente contra su organización. ¿Hasta qué punto llegó el daño causado por La Chapiza? Quédate hasta el final del texto para descubrirlo. Un video comenzó a circular en las redes sociales mostrando lo que parecía ser un ataque directo y cuidadosamente planificado en el municipio de Pesquería. El material mostraba a un grupo de hombres armados, supuestamente integrantes de La Chapiza, descendiendo de un vehículo con un propósito claro: neutralizar a los adversarios del Cártel del Noreste. Este enfrentamiento se enmarca en una guerra territorial más amplia entre ambas facciones, con Nuevo León como un enclave estratégico crucial debido a su cercanía con la frontera estadounidense y su relevancia como corredor logístico para el tráfico de sustancias ilícitas y armamento. En las imágenes del video, los atacantes se movían rápidamente hacia una camioneta blanca estacionada junto a una tienda de conveniencia. Ahí está. Dale, dale, dale. Ahí está uno en la troca, dale, se escucha decir a una voz masculina, probablemente la del líder del grupo en cuestión. La orden fue ejecutada de inmediato mediante una ráfaga de disparos en la que descargaron aproximadamente 30 balas contra el vehículo. El registro muestra que el ataque fue unidireccional, es decir, no hubo una respuesta por parte del objetivo, lo que indica que la acción estaba cuidadosamente planeada y que los agresores contaban con una ventaja táctica y de sorpresa. Tras los disparos, los hombres armados se dispersaron rápidamente, dejando tras de sí una escena de destrucción y, posiblemente, víctimas mortales. Aunque en ese momento no se había confirmado oficialmente el número de afectados, este suceso fue solo uno de los múltiples actos violentos atribuidos a La Chapiza en su lucha contra el Cártel del Noreste. Ambas organizaciones están inmersas en una contienda por el control de las rutas del narcotráfico y las operaciones ilícitas en Nuevo León, un estado cuya ubicación estratégica lo convierte en un punto crítico dentro de la disputa. La Chapiza, una facción vinculada al Cártel de Sinaloa y liderada por los descendientes de Joaquín El Chapo Guzmán, busca extender su dominio en esta región, históricamente controlada por grupos como el Cártel del Noreste y los Zetas. El ataque en Pesquería resultó significativo no solo por su violencia, sino también por lo que reveló sobre las tácticas de La Chapiza. La utilización de videos como herramientas de propaganda y de intimidación es una característica recurrente de este grupo. Al difundir las imágenes del ataque, no solo buscan infundir temor en sus rivales, sino también reafirmar su control territorial y enviar un mensaje claro a las autoridades locales. Operan con impunidad y no temen mostrar su brutalidad. El contexto del ataque es relevante para entender su trascendencia. La violencia en Nuevo León había escalado en las semanas previas, con enfrentamientos y homicidios atribuidos tanto a La Chapiza como al Cártel del Noreste. Un día antes del incidente en Pesquería, otro evento violento impactó la colonia Fomerrey 35, en Monterrey, donde un grupo armado irrumpió en una celebración y abrió fuego contra los presentes, dejando 2 fallecidos y al menos 6 heridos, entre ellos un menor de edad. Aunque no se confirmó oficialmente, versiones extraoficiales sugieren que este ataque también podría estar relacionado con la disputa entre ambas facciones. La estrategia de La Chapiza parece centrarse en desestabilizar a sus oponentes mediante actos de violencia extrema y coordinada. No obstante, estas operaciones tienen un impacto devastador en la población civil, que a menudo se encuentra atrapada en el fuego cruzado. Los habitantes de Pesquería y Monterrey, al igual que en otras regiones afectadas por esta guerra, viven bajo un constante estado de temor e incertidumbre, conscientes de que cualquier lugar puede transformarse en un escenario de violencia. La respuesta de las autoridades a estos hechos fue limitada y tardía, como suele ocurrir en este tipo de situaciones. Aunque se incrementó la presencia de fuerzas de seguridad en puntos críticos y se llevaron a cabo operativos para localizar a los responsables, la capacidad del Estado para contener la violencia y garantizar la seguridad continúa siendo cuestionada. La ausencia de información oficial sobre las víctimas, los atacantes o el saldo del ataque en Pesquería refleja las dificultades que enfrentan las instituciones para investigar y esclarecer estos incidentes en un contexto donde el poder de los cárteles frecuentemente supera al
del gobierno. Además de los actos de violencia directa, la chapiza utiliza el control de la narrativa pública como un componente estratégico. Al difundir grabaciones de sus ataques, buscan no solo intimidar a sus adversarios, sino también moldear la percepción de su influencia y poder. Esto plantea un reto considerable para las autoridades y los medios de comunicación, que deben equilibrar su deber de informar con el riesgo de amplificar la propaganda de estos grupos. El ataque en Pesquería es un claro ejemplo de cómo el conflicto relacionado con el narcotráfico en México ha evolucionado hacia una dinámica cada vez más compleja y multidimensional. Los cárteles ya no se limitan a operar en las sombras, sino que buscan proyectar abiertamente su poder y desafiar a las autoridades. Este fenómeno no solo complica los esfuerzos para combatirlos, sino que también tiene profundas repercusiones sociales y políticas, socavando la confianza en las instituciones y perpetuando un ciclo de violencia aparentemente interminable. El ataque en Pesquería fue, probablemente, una victoria táctica para sus autores, un recordatorio de su capacidad para operar con precisión y audacia, incluso en territorios en disputa. Sin embargo, también puso de manifiesto las divisiones internas y las tensiones crecientes dentro del panorama del narcotráfico en México, donde la lucha por el control territorial se intensifica a medida que las organizaciones criminales buscan expandir su influencia en un entorno cada vez más fragmentado. La confrontación entre el Cártel del Noreste y la Chapiza, una facción vinculada al Cártel de Sinaloa, tiene sus raíces en las dinámicas fluctuantes del narcotráfico en México. Este conflicto refleja la pugna por controlar territorios estratégicos y rutas clave para el tráfico de sustancias ilícitas, armamento y personas. La rivalidad, que ha dejado una ola de violencia en estados como Nuevo León, surge de la fragmentación de los cárteles tradicionales. La expansión territorial de nuevos grupos emergentes y las rivalidades históricas entre organizaciones que compiten por dominar un mercado ilícito cada vez más lucrativo y globalizado. El Cártel del Noreste, una organización que surgió como una escisión de los Zetas, ha consolidado su poder principalmente en los estados del noreste de México, como Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Este grupo se distingue por su enfoque brutal, su control férreo sobre el territorio y su preferencia por métodos extremos de violencia como herramienta de intimidación. Por otro lado, la Chapiza, liderada por los descendientes de Joaquín El Chapo Guzmán, representa una facción joven y ambiciosa dentro del Cártel de Sinaloa. Esta agrupación busca extender su influencia más allá de los territorios tradicionales de Sinaloa y Durango, enfocándose en estados estratégicos como Nuevo León, que, debido a su cercanía con la frontera estadounidense, es un punto crucial en las redes de tráfico. El conflicto entre estas dos facciones comenzó a intensificarse cuando la Chapiza, encabezada por los llamados Chapitos, Iván Archibaldo y José Alfredo Guzmán, emprendió una estrategia de expansión territorial tras la captura y extradición de su padre, Joaquín Guzmán Loera. La ausencia de este líder generó un vacío de poder dentro del Cártel de Sinaloa, lo que dio lugar a una fragmentación interna y a la competencia entre diversas facciones por consolidar su influencia. Los Chapitos reconocieron que controlar rutas hacia Estados Unidos, anteriormente dominadas por grupos como el Cártel del Noreste, era esencial para fortalecer su posición en el panorama del narcotráfico global. Nuevo León, con su ubicación estratégica y su extensa infraestructura, se convirtió en un objetivo prioritario. Los primeros enfrentamientos entre la Chapiza y el Cártel del Noreste se manifestaron como choques aislados en áreas urbanas y rurales de la región. Inicialmente, la Chapiza se enfocó en debilitar las operaciones locales del Cártel del Noreste, desmantelando redes de distribución de drogas y extorsión. Esto desató una respuesta violenta por parte del Cártel del Noreste, conocido por su capacidad de movilizar comandos armados y llevar a cabo ataques de gran magnitud. En este contexto, la violencia escaló rápidamente. Uno de los enfrentamientos más significativos ocurrió en 2021, cuando un convoy de la Chapiza fue interceptado por sicarios del Cártel del Noreste en una carretera cercana a Monterrey. Este choque, que dejó varias bajas en ambos bandos, marcó el inicio de una serie de hostilidades más intensas. En respuesta, la Chapiza ejecutó ataques coordinados contra casas de seguridad y puntos clave de sus rivales, utilizando tácticas de emboscadas y golpes sorpresa.
En algunos casos, los enfrentamientos incluyeron la exhibición pública de cuerpos como una forma de intimidación y muestra de fuerza. La situación se intensificó aún más en 2022, cuando la chapiza comenzó a utilizar videos en redes sociales para mostrar su poderío militar. Estas grabaciones presentaban a sicarios equipados con armamento sofisticado, vehículos blindados y mensajes explícitos destinados a sus adversarios, además de reafirmar su lealtad al legado de El Chapo Guzmán. Por su parte, el Cártel del Noreste incrementó sus actividades violentas, atacando a aliados y operadores logísticos de la chapiza mientras intentaba desestabilizar el control de esta facción en territorios en disputa. Uno de los episodios más destacados ocurrió en 2023, cuando la chapiza lanzó una ofensiva para controlar Pesquería, un municipio estratégico en Nuevo León debido a su cercanía con rutas hacia la frontera. Durante esta operación, sicarios de la chapiza atacaron varios puntos clave del Cártel del Noreste, incluyendo casas de seguridad y convoys armados. En un incidente ampliamente difundido, un grupo de hombres armados descendió de un vehículo frente a una tienda de conveniencia y abrió fuego contra una camioneta blanca, en un ataque que quedó registrado en video. Este enfrentamiento breve pero contundente demostró la determinación de la chapiza de consolidar su dominio territorial mediante el uso de la violencia como herramienta táctica y psicológica. Otro evento crítico ocurrió en Monterrey, donde un comando armado presuntamente vinculado a la chapiza irrumpió en una reunión social y abrió fuego indiscriminadamente, dejando 2 muertos y varios heridos, incluido un menor. Este ataque, también grabado y compartido en redes sociales, incluyó consignas como Puro Sinaloa, subrayando la intención del grupo de afirmar su presencia en el territorio dominado por el Cártel del Noreste. Estos actos de violencia extrema, combinados con estrategias de propaganda digital, reflejan el nivel de sofisticación de la chapiza en su intento de consolidar su imagen como una fuerza dominante dentro del narcotráfico. En su afán por expandir su control, la chapiza cruzó una línea peligrosa que desencadenó una respuesta feroz del Cártel del Noreste, CDN. Conocido por su brutalidad heredada de los Zetas, el CDN reaccionó como un animal acorralado, implacable, salvaje y decidido a defender su territorio a cualquier costo. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las represalias. La maquinaria de guerra del CDN se puso en marcha rápidamente, mostrando su capacidad para responder con fuerza. Apenas 10 días después del ataque en Pesquería, las calles de Monterrey se convirtieron en un escenario de horror. En una colonia tranquila, aparecieron 2 cuerpos colgados de un puente, atravesados por balas. Una manta ensangrentada acompañaba la escena con un mensaje claro: esto le pasa a los traidores y a los que ayudan a Sinaloa. Aquí manda el Cártel del Noreste. La imagen, grotesca y deliberadamente impactante, buscaba no solo castigar, sino también sembrar el miedo entre quienes dudaran del dominio del CDN. El mensaje fue contundente: cualquier aliado de la chapiza en Nuevo León estaba condenado. Durante las noches siguientes, la situación se tornó caótica. Operadores menores, soplones y presuntos colaboradores de la chapiza comenzaron a desaparecer. Testigos hablaban de secuestros a plena luz del día, ejecutados por hombres encapuchados que bajaban de camionetas sin placas para llevarse a quienes consideraban sospechosos. Los relatos de sobrevivientes pintaban un panorama aterrador: bodegas convertidas en cámaras de tortura, gritos apagados en la madrugada y cuerpos destrozados apareciendo en terrenos baldíos al amanecer. En paralelo, el CDN lanzó ataques directos sobre los territorios donde la chapiza buscaba afianzarse. En Pesquería, regresaron con una ofensiva despiadada. Armados con rifles de asalto y granadas, irrumpieron en casas de seguridad que, según su inteligencia, eran utilizadas por operadores sinaloenses. Los enfrentamientos fueron brutales, con explosiones sacudiendo los barrios y ráfagas de balas iluminando la noche. Los atacantes dejaron tras de sí un rastro de muerte y destrucción, marcando las paredes con mensajes que advertían: Sinaloa no tiene cabida aquí. Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando el CDN interceptó un convoy de la chapiza que intentaba cruzar hacia Monterrey. Utilizando inteligencia precisa, emboscaron al grupo en una carretera secundaria. Los sicarios, ocultos entre la maleza, desataron una lluvia de balas y detonaron explosivos improvisados, destruyendo vehículos y dejando los cadáveres abandonados en el camino.
Posteriormente, difundieron un video que mostraba los restos carbonizados de las camionetas, acompañado de una declaración: "Aquí no se juega con el Cártel del Noreste". El CDN también reforzó su control en zonas urbanas. En varios barrios de Monterrey, sus hombres patrullaban las calles vestidos de negro y armados, imponiendo retenes improvisados donde registraban vehículos y exigían identificaciones. Estas acciones no solo demostraban su fuerza, sino que enviaban un claro recordatorio: el CDN estaba al mando, y cualquier deslealtad sería castigada con crueldad implacable. En su estrategia de intimidación, el CDN recurrió al miedo como arma psicológica. Videos de ejecuciones brutales comenzaron a circular en redes sociales. Uno de los más perturbadores mostraba a un hombre arrodillado, con las manos atadas y una expresión de resignación. Frente a él, un sicario encapuchado declaraba: "Esto es lo que pasa con los que traen Sinaloa a nuestra casa". Lo siguiente fue una ráfaga de balas que silenciaron cualquier posibilidad de resistencia. Además de eliminar a los operadores de la chapiza, el CDN buscó recuperar rutas estratégicas en los límites de Nuevo León. Establecieron retenes fortificados con rifles de alto calibre y vehículos blindados. Cualquier movimiento sospechoso era interceptado, y los contrabandistas que no estaban alineados con ellos enfrentaban consecuencias brutales, desde desapariciones hasta ejecuciones públicas. El CDN también reforzó alianzas en sus bastiones tradicionales, como Coahuila y Tamaulipas, movilizando recursos y hombres armados para sostener su ofensiva en Nuevo León. Este flujo constante de refuerzos convirtió la región en un campo de batalla, donde los enfrentamientos se volvieron tan frecuentes que los habitantes vivían en un estado de alerta permanente, temiendo que sus calles se convirtieran en zonas de guerra de un momento a otro. Para la población civil, el impacto fue devastador. Comunidades atrapadas entre ambos bandos enfrentaron el horror de vivir en el centro de un conflicto despiadado. Las familias evitaban salir después del anochecer, las escuelas cerraban en las zonas más peligrosas y muchos residentes comenzaron a abandonar sus hogares, dejando atrás todo lo que conocían. La campaña de represalias del CDN dejó claro que estaban dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para mantener su posición en Nuevo León. Sus acciones calculadas y despiadadas enviaron un mensaje inequívoco a la chapiza: no serían desplazados sin una guerra total. Sin embargo, también evidenciaron la oscuridad inherente a estos conflictos, donde las vidas humanas se convierten en piezas de un juego de poder. Y las comunidades quedan atrapadas en un ciclo interminable de violencia y terror. Si te gustó este contenido, no olvides darnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal para recibir más información sobre temas relevantes y de impacto. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Te esperamos en la siguiente entrega.